Buenas noches, profesores y compañeros. Soy Elizabeth Agüero, maestrante y cursante de la Cátedra Fundamentos Históricos Filosóficos del Derecho Procesal Penal, que es tutoriado por el profesor José Belisario Ramírez en el marco de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambú. El día de hoy realizaré un resumen sobre los temas más importantes de esta cátedra. Para comenzar, es importante, en primer lugar, mencionar o definir lo que significa el proceso penal. En este sentido, el proceso penal es un conjunto de actos sucesivos y ordenados que son regulados por el derecho, que deben realizar los particulares y sobre todo el Estado para la investigación penal y el esclarecimiento de los hechos punibles. En este sentido, se van a determinar la responsabilidad de las personas que están involucradas en estos hechos punibles. El objeto del derecho procesal penal es simple y llanamente el esclarecimiento del hecho denunciado, del hecho punible. Es decir, que tiene que existir una serie de pruebas para poder determinar este hecho punible. El fin es buscar la verdad, determinar la verdad y determinar quién es el perpetrador o quiénes son los perpetradores y la responsabilidad penal en cada uno de los involucrados. En cuanto a la historia del proceso penal, debemos mencionar que cada sociedad, al transcurrir el tiempo, ha creado y sigue creando sus propias normas penales, con rasgos y elementos característicos que los definen a cada uno por comunidad, por ser diferentes. Y van a estar caracterizados según el bien jurídico que ellos pretendan o quieran proteger. Las ideas penales han pasado por las siguientes etapas. En primer lugar estaban las civilizaciones antiguas o el Antiguo Oriente. En este sentido, en este transcurrir de la historia, se le daba un sentido mágico y religioso, un profundo sentido mágico y religioso a lo que era el castigo y las penas. Había cierta especie de tabú y de venganza privada. Y las consecuencias en cuanto a los hechos punibles o el castigo no era solamente para el ofensor, sino también para los miembros de su familia y el clan o tribu. Al transcurrir el tiempo se intenta establecer una primera proporcionalidad entre el daño producido y el castigo. En este sentido aparece la composición pecuniaria, en la cual debemos mencionar las siguientes leyes, lo que era la ley del talión, el código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, la ley mosaica, entre otras. Luego del surgimiento del derecho canónico, en el que se establece lo que es el delito y el pecado homologados, se caracteriza como delito o se tipifica como delito lo que eran las blasfemias, la hechicería, el comer carne en la cuaresma, el suministro, tenencia y lectura de libros que estaban totalmente prohibidos, entre otros. En esta fase del derecho canónico se establece un proceso, un derecho penal más inquisitorial. Es decir, las penas y los castigos variaban entre la hoguera, la horca, el descuartizamiento, la muerte por asfixia, entre otras penas. Es decir, estas penas eran un poco sangrientas, un poco fuertes. Es la etapa, de hecho se caracteriza como la etapa más sangrienta y cualquier persona podía ser denunciada de manera anónima sobre una conducta considerada como ilícita o sacrílega. En este sentido y en virtud de esta parte tan sangrienta y de estas penas tan fuertes, tan crueles, y con el objeto de humanizar estas penas, es cuando aparece el derecho penal liberal de César Beccaria. Esta etapa surge como una reacción a la venganza intimidatoria, teológica y política, pugnado por un suavizamiento de esas penas. Entre estas, entre los dos grandes pensadores que aparecen en este momento de la historia, nuevamente pues tengo que nombrar a César Beccaria, con su valiente y enérgica manifestación de principios humanistas que trataron de devolver al hombre el respeto a su dignidad. César Beccaria destaca diversos aspectos, entre los cuales están los procedimientos arbitrarios e inhumanos para obtener confesiones, y se refiere en este momento a la tortura y rompe las ancestrales creencias relacionadas con la eficacia de la pena. A estas ideas se encuentra en su obra pues lo que es de los delitos y de las penas, ¿no? En este libro sus grandes ideas humanistas se encuentran vigentes actualmente, ¿no? Y al igual que los principios emanados de la Revolución Francesa, producto de la Ilustración, con lo cual surge la contemplación y la tutela de los derechos del hombre.
En aras de humanizar entonces estas penas y en esta gran obra se manifiesta lo que es la abolición de la tortura, la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, la proporcionalidad entre el delito y la pena, el debido proceso, el carácter estatal de la actividad y el carácter estatal de la actividad punitiva. Por otra parte, en esta materia, en esta cátedra también pudimos repasar los sistemas procesales, ¿no? En estos sistemas encontramos el inquisitivo, el acusatorio y el mixto. En el sistema inquisitivo se caracteriza porque el propio órgano jurisdiccional toma la iniciativa en este proceso a través de oficio y considera cuando se considera la puesta en peligro de un bien jurídico que es legalmente protegido. En este sistema también se caracteriza porque es muy formal y riguroso y se realiza de forma escrita y se reserva el sumario. Por el contrario, el sistema acusatorio, el órgano jurisdiccional se activa siempre ante la acusación de un órgano o de una o cualquier persona. Privan los principios de inocencia y de libertad y se realiza de forma oral y pública. En el caso del sistema mixto, se conjuga tanto el acusatorio como el inquisitivo. El proceso penal tiene dos etapas. La primera, la instrucción, que es la parte de investigación, y aquí es donde se manifiesta el sistema inquisitivo. Y el segundo es la fase de juicio oral o juzgamiento, que es donde se pone de manifiesto el sistema acusatorio. Por otro lado, también se realizó durante esta cátedra una valoración sobre las fases del proceso penal. En este sentido, en primer lugar se encuentra la fase preparatoria, que es la de juez de control, que se inicia con la existencia, pues, obviamente, de un delito y culmina con la presentación del acto conclusivo. Dura aproximadamente 6 meses. Los órganos, pues, tienen que estar presentes, lo que es un juez de control, la Fiscalía del Ministerio Público y los órganos de policía de investigación. Y se incluye la audiencia de presentación del imputado. También existe una parte intermedia, que es en esta fase de control, que se inicia con el auto de apertura del juicio dictado en audiencia preliminar y culmina con una sentencia. Como otra de las fases, tenemos la plenaria, que sería ya con el juez de juicio, y se inicia con el auto de apertura de un juicio dictado en audiencia preliminar y culmina con una sentencia. Contiene el debate oral y público de los hechos y puede devenir alguna de las alternativas a la prosecución del proceso. En la fase final, que es la fase de ejecución, se hace con un juez de ejecución y se inicia con el recibo del expediente contentivo de una sentencia condenatoria. Se realiza aquí el cómputo de la pena, el control y vigilancia del cumplimiento de la pena y el otorgamiento de beneficios del penado según la cantidad o según el cómputo que se saque de la pena. Finalmente, realizamos un repaso de las garantías procesales. Las garantías procesales las encontramos estipuladas en el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y como un resumen de ello, pudiéramos decir que ninguna persona puede o debe ser juzgada sino por tribunales o jueces con competencia y constituidos anteriores a la cosa juzgada. Asimismo, deben ser jueces imparciales, independientes, identificados e identificables, idóneos y competentes. Por otro lado, la garantía de que ninguna persona deberá ser considerada culpable hasta que concluya el proceso, el cual debe ser justo, sin dilaciones y de carácter contradictorio, en el que la persona debe ser tratada con el debido respeto. Ahora bien, dentro de las garantías contempladas dentro del Código Orgánico Procesal Penal tenemos el juez o jueza natural, estipulada en el artículo 7 de este mismo código, la presunción de inocencia, artículo 8, la afirmación de libertad, artículo 9, defensa e igualdad de las partes, artículo 12, la finalidad de proceso, artículo 13, el control de la constitucionalidad, artículo 19, única persecución, que es el artículo 20, y la protección de la víctima estipulada en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal. Se considera que el legislador, en género de una reflexión ética enmarcada en los derechos humanos, al consagrar estas garantías dentro del Código Orgánico Procesal Penal, así como aquellas garantías contempladas en la Constitución de la República, se hace porque históricamente se necesita incluir estas garantías en nuestra legislación y surge por la necesidad de enmarcar los medios directos e indirectos de protección de los derechos humanos, que serían estos recursos procesales y los procedimientos ordinarios.
los cuales constituyen el bloque de los derechos humanos. Son importantes porque sencillamente al vivir en una sociedad democrática el proceso penal no debería constituir un simple instrumento de represión, como lo observamos en épocas anteriores. La idea es considerar un conjunto de reglas que perseveren las garantías procesales de sus autores. Finalmente, en este módulo o en este curso pudimos observar o pudimos estudiar lo que son las alternativas a la prosecución del proceso. Dentro de estas alternativas tenemos el principio de oportunidad, que está estipulado en el artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerdos reparatorios en el artículo 41 de este mismo código y la suspensión condicional del proceso en el artículo 43. Finalmente, debo mencionar acá que la doctrina del Ministerio Público establece que las alternativas logran el fin práctico del proceso, donde se busca tomar una decisión a fondo sin tener que agotar toda la vía jurisdiccional. Sin más que mencionar, debo también acotar que ha sido para mí un placer y un honor haber compartido esta cátedra con mis compañeros de forma virtual, pero pude aprender un poco más sobre y refrescar los conocimientos en virtud de que, bueno, no soy abogado, soy criminólogo, y pude refrescar algunos conocimientos en el área legal. Para mí fue un placer, espero nuevamente poder contactarnos mediante este medio y, bueno, seguir aprendiendo cada día un poco más sobre lo que es este proceso tan importante, el proceso penal y sobre todo en nuestro país. Muy buenas noches, gracias por su atención.